En Hobby Consolas estamos de enhorabuena. A ver si coincido. Porque la revista acaba de cumplir Dragon Force 30 añazos. Pero esto no habría sido posible, por un lado, son españoles, su opinión no va a contar. sin los propios videojuegos y sobre todo sin vosotros. Vuestra opinión ha sido crucial a lo largo de estas 3 décadas. Por eso, para celebrarlo, os hemos propuesto un reto complicado: elegir los 30 mejores juegos de todos los tiempos. Después de más de 10.000 votos, una verdadera barbaridad por la que os estamos muy agradecidos. ¡Uy, ese Sonic me encanta! Es más, yo tengo una figura coleccionable Sonic de los 25 años. No sale Doki Doki y denuncio ese video. Tenemos chat. los resultados. Estos son, queridos consolegas, los 30 mejores juegos de la historia para los lectores de Hobby Consolas. A ver, bancan que yo en el top 30 meto el Circus. Juego muy básico, pero para la época cine. Capcom contribuyó como nadie a consolidar el género del survival horror con las primeras entregas de Resident Evil, caracterizadas por sus planos fijos y sus sustos de muerte. Pero lejos de acomodarse, la compañía japonesa, con Shinji Mikami a la cabeza, revolucionó la saga con su 4ª entrega numerada, al apostar por una cámara al hombro que sentó cátedra y por mayores dosis de acción. Acción contra unos pueblerinos que hablaban el español más macarrónico que se haya oído nunca. ¡Cogedlo! ¡Más arriba! Yu Suzuki había sido ya un visionario con sus juegos para recreativa, pero fue un paso más allá con esta aventura tridimensional que nos permitía vivir una vida virtual, recorriendo calles con un realismo y unas rutinas que ninguna otra saga ha replicado nunca. Es una saga tan incomprendida y desconocida por el gran público como la consola en la que nació, Dreamcast, pero la historia de venganza de Ryo Hazuki contra Lan Di asombró a quien la vivió. ¡Paga, Gimmel! El shooter subjetivo lleva años siendo uno de los géneros más recurrentes, especialmente en su vertiente multijugador, pero no sería lo que es hoy sin el trabajo pionero que Y yo el Doom en el top 30 lo pongo. id Software realizó en los años 90 con 3 sagas como Wolfenstein, Quake y Doom. Gracias a la pericia técnica de genios como John Romero y John Carmack, la compañía nos metió literalmente en la piel de diferentes soldados para protagonizar tiroteos en primera persona. En el caso de la última de las citadas, Y el Pepsi Man te lo pongo también. A mí el Pepsi Man me volvía loco. Me volvía totalmente loco. sagas, fue la armadura de Doom Slayer, un supersoldado que, armado hasta los dientes, debía adentrarse en las fauces del mismísimo infierno para enfrentarse a demonios que se convertirían en iconos del sector, como los cacodemonios. A principios de los años 90, Sega necesitaba un personaje. Este estaba en las computadoras de la escuela, boludo. Cuando estabas en la clase de informática y la profe decía, bueno, tienen 20 minutos para hacer lo que quieran. ¡Abrí el Sony! No, pero abrí el Sony. Dale. Que fuera su mascota y le permitiera luchar contra Nintendo, y el elegido fue Juegazo. Sonic, un erizo azul que, en contraposición a Mario, protagonizó un plataformas vertiginoso, rebelde y transgresor. Gracias al juego, que se incluyó en los packs de Mega Drive, la consola de 16 bits de Sega se convirtió en un éxito en todo el planeta y recrudeció la llamada Guerra de las Consolas. Super Nintendo solo tuvo una entrega de la saga Zelda, pero A Link to the Past se convirtió en uno de los estandartes de la consola desde su primer año. Pasa que, ¿cuál es el mejor Zelda? Y mucha gente te va a decir el Breath of the Wild, otros el Majora. El Ocarina. Y si vos te pones así, el Ocarina es el mejor. Ocarina of Time. El juego mantenía la perspectiva cenital y el enfoque de exploración libre Twilight Princess también es muy bueno. de la primera entrega de NES, pero el salto visual y jugable auspiciado por la consola de 16 bits fue una auténtica locura. Tanto como para que 3 décadas después, los sprites de Link o los bellos escenarios de Hyrule sigan plenamente vigentes. Junto con Link's Awakening, contribuyó a dar a la saga un estatus de leyenda que nunca pararía de crecer desde entonces. Y el Pokémon. Yo lo tengo que poner a algún juego de Pokémon también.
En los últimos años se ha convertido en un meme andante por haber tenido versiones para cualquier sistema imaginable, pero este RPG de fantasía medieval, ambientado en un mundo poblado por poderosos dragones, es uno de los más vastos y queridos de la historia. Con Skyrim, Bethesda llevó aún más lejos la fórmula que ya había perfilado con Morrowind y con Oblivion, poniéndonos en la piel de un Dovahkiin, el elegido para acabar con los crueles dragones. ¡Fusrota! Ken Levine había trabajado en la saga System Shock de PC con anterioridad, pero la fama le llegó con este sucesor espiritual, que sí se lanzó en consolas y que también se sirvió de una mecánica general de shooter subjetivo para plantear un universo lleno de originales mecánicas y con un trasfondo filosófico. El desarrollo propiamente dicho era muy original, con los plásmidos, las luchas opcionales contra los Big Daddies para poder cosechar a las Little Sisters o los puzzles de reconstruir cañerías, pero por encima de todo, el juego será recordado siempre por su ambientación en la utopía submarina de Rapture, donde el guión, lleno de elementos morales y políticos, se iba hilvanando a través de las grabaciones de Andrew Ryan. Este rompecabezas salido de la mente de Alexei Pajitnov, lo que pasa es que el Tetris tiene que estar en un top. Es posiblemente el videojuego que haya hecho más con menos en el medio siglo que la industria lleva en crecimiento. Su éxito en recreativas fue inmenso, pero fue la versión de Game Boy la que lo hizo convertirse en un referente mundial. La consola era limitada, pero suficiente para un juego basado en la geometría, en el que teníamos que rotar y hacer encajar las piezas que iban lloviendo, al ritmo de una melodía inspirada en el clásico Korobei Nikki. El éxito fue tal que hoy en día todavía se siguen haciendo revisiones como Tetris Effect, una colorida sinestesia de otro genio como Tetsuya Mizuguchi. No hay un día en que no sigamos dando gracias a la providencia. Hay mucha gente que dice que los Kingdom Hearts están sobrevalorados. Para mí no. Para mí Kingdom es un buen juego. La saga es la mejor de todas, no. Pero es un buen juego. Por aquel encuentro casual entre directivos de Squaresoft y Disney en un ascensor y que motivó el origen de Kingdom Hearts. Nomura cabrón. Un híbrido Qué hijo de puta el Baiti. entre los RPG de la primera y las películas de dibujos de la segunda, bajo la batuta de Tetsuya Nomura. Desde entonces, el diseñador de personajes de Final Fantasy ha enredado la historia hasta límites insospechados, pero nunca olvidaremos los viajes de Sora por los mundos de Disney, en especial los de la segunda entrega. El Rey León, Piratas del Caribe, La Bella y la Bestia, Mulan. La saga Red Dead ya existía desde antes, fue un proyecto descartado por Capcom y publicado finalmente por Rockstar, pero fue Red Dead Redemption la entrega que realmente la puso en el mapa mediático. La compañía de la estrella supo combinar la filosofía de mundo abierto de GTA con una ambientación de western en que los coches y los mafiosos dejaron paso a los caballos y los forajidos. La aventura era una auténtica maravilla jugable, técnica y narrativa, especialmente porque a todos le gusta la época medieval donde te morías de una fiebre. Tontos todos, why so serious? No sé, tampoco entiendo el fanatismo por el western muchas veces. Por ejemplo, en las películas de Volver al Futuro, mi favorita es la 1, porque me encanta la época que abarca, y la 3 es la que menos me gusta, porque es muy western y me da mucha paja. Por aquel inolvidable epílogo, pero además se introdujo un modo online que a la postre sería el germen del exitoso GTA Online. En la última década ha habido dos grandes juegos que han cautivado a gente de todas las edades, especialmente a niños. Fortnite, que no ha obtenido los votos suficientes para llegar a entrar en esta lista, y Minecraft. Este último nació como un juego indie, pues su creador fue Marcus Persson, pero su éxito fue tal que motivó la compra de su estudio, Mojang, por parte de Microsoft, que ha seguido sacando versiones incluso para consolas ajenas, como PS4 o Switch. Es uno de los pocos juegos de mundo abierto que de verdad son sandbox, es decir, una suerte de cajas de arena como aquellas donde juegan los niños. La diferencia es que aquí la herramienta principal para construir son cubos, lo que da pie a una estética 3D pixelada muy característica. La saga Metal Gear Solid se ha camuflado. ¿Se acuerdan cuando jugar Minecraft literalmente te obligaba a que les hicieran bullying a la gente? Yo me acuerdo cuando la gente jugaba Minecraft por ahí 2013, ¡zurdos! Era de niño rata. Pensar que si no hubiera existido Minecraft no existiría la Elite. Era literalmente niño rata. Vos estabas en internet, alguien te decía algo bueno de Minecraft, le tenías que decir, ve por tu queso, niño rata.
de múltiples maneras a lo largo de su trayectoria, pero la palma seguramente se la lleva su tercera entrega, planteada como una precuela que nos llevaba a lo más profundo. Y hay un juego que a mí me encanta, que no sé por qué no es... A ver, además... tengo que decir dos. El Medalla de Honor, el primero es una salvajada, y el Black. La historia del Black es sexo absoluto. Profundo de una jungla de la Unión Soviética. Allí, un joven Big Boss debía infiltrarse en la espesura y hacer frente a algunos de los enemigos más icónicos de la saga, como The End, que podía morir de viejo si adelantábamos el reloj de PS2, o The Boss, en un desgarrador duelo final. PS2 tuvo un catálogo milenario, pero pocos juegos dejaron tanto pozo como este RPG, cuyo protagonista, Tidus, acababa en una versión futura de su mundo, donde debía ayudar a Yuna a acabar con la amenaza de un monstruo llamado... Bueno, pero es mi plata. ¿Qué culpa tengo yo que me compré la Play 5 simplemente para jugar FIFA? ¿Cuál hay? Lo cual daba pie a una historia de amor de las que dejan cicatriz. Los impresionantes gráficos alumbrados por el Emotion Engine de PS2, el sistema de esferas para las habilidades o el Blitzball nos maravillaron. Tras la genial trilogía que Nathan Drake protagonizó en PS3, parecía difícil que Uncharted pudiera seguir sorprendiendo, pero tras haber dirigido The Last of Us, Neil Druckmann y Bruce Straley se ocuparon de dirigir la cuarta entrega y nos dejaron de piedra. La aventura no solo desplegaba los mejores gráficos de la serie, sino también la mejor narrativa, potenciada por la presencia del hermano dijeron que si no nos gustaba el lenguaje inclusivo en el nuevo Spider-Man, no lo jugáramos. De Nathan, y mecánicas inéditas, como la conducción de un jeep en un escenario abierto. From Software ha sido sin ninguna duda el estudio más influyente de la última década. En su intento por volver a poner de moda la dificultad en la industria de los videojuegos, el Elden Ring me gustó aunque no lo dimos vuelta. Se sacó de la manga un nuevo género, el Souls-like, caracterizado por enfrentarnos a mundos desolados donde hasta el enemigo más insignificante puede matarnos de un solo golpe, por una narrativa no lineal y por mecánicas como las invocaciones online o el riesgo de perder las almas acumuladas en caso de morir 2 veces seguidas. Demon's Souls ya patentó la fórmula en 2009, pero realmente fue Dark Souls, que se acabaría convirtiendo en una trilogía, quien la popularizó y se convirtió en uno de los mayores clásicos contemporáneos. Con el auge de los mundos abiertos, Ubisoft tuvo la genial idea de crear una saga cuyos sucesivos episodios estuvieran ambientados en las épocas más determinantes de la historia de la humanidad. La primera entrega, ambientada en la era de las cruzadas, sentó unas buenas bases, pero el verdadero despegue de la saga se produjo con su segunda entrega, que nos trasladaba a Florencia y Venecia en la gloriosa etapa del Renacimiento. Ayudó el carisma de su protagonista, Ezio Auditore, un asesino cuya familia moría al poco de empezar y que luego protagonizaría otros 2 juegos en Roma y Constantinopla. A mí, si me dan la oportunidad de viajar en el tiempo, me encantaría ir a Roma o a Constantinopla simplemente para ver todo el quilombo que había. O sea, yo iría al Coloso de Roda y lo mearía. ¿Por qué? No sé. El primer Resident Evil tenía ya el terrorífico ADN de la saga, pero desde siempre los fans de la franquicia han considerado la segunda parte como su favorita, pues mejoró la fórmula con su ambientación en Raccoon City, en especial en la comisaría de policía, y las historias entrelazadas de Leon S. Kennedy y Claire Redfield. Y en 2019 salió un remake brutal. Los salones recreativos sacaban en bolsas con el símbolo de la peseta las recaudaciones diarias de esta máquina de Capcom, que sentó las bases de cómo serían los juegos de lucha a partir de entonces. Sus personajes contaban con unos estilos de combate muy diferenciados, y las fases de bonus basadas en destrozar un coche, un muro de ladrillo y barriles eran deliciosas. También ¿cuál era más de trolo, Ryu o Ken? Fue un juego pionero en cuanto a la cantidad de versiones que tuvo. La quinta entrega de GTA es el juego más vendido de la historia y ha cambiado por completo la forma de operar. A mí el GTA V no me parece el mejor GTA de una compañía como Rockstar. El juego se estrenó en 2013 para PS3 y 360, tuvo una revisión en 2015 y volverá a tener otra en 2022.
La aventura, ambientada en una versión ficticia de Los Ángeles, era un auténtico portento técnico y ofrecía una historia con 3 personajes entre los que se podía cambiar a vuelapluma, pero la razón del éxito ha sido GTA Online, una vertiente multijugador que se amplía gratuitamente cada poco tiempo y donde cabe cualquier locura imaginable, desde carreras de monoplazas hasta saltos a una isla caribeña. Super Nintendo tardó lo suyo en estrenarse, especialmente en Occidente. Cuando nació Hobby Consolas aún no estaba siquiera a la venta, pero vino acompañada por un juego del calibre de Super Mario World, que suponía un salto visual espectacular respecto a lo que se había visto en los Super Mario Bros. De NES. Tras el empujón que Sega había dado a Mega Drive con Sonic, era imprescindible que la nueva consola gozara de un buen catálogo desde su mismo lanzamiento, y eso se garantizó fundamentalmente con este plataformas bidimensional, cuyas fases añadían multitud de mecánicas nuevas, entre las que destacaba la incorporación de un pequeño y verdoso dinosaurio llamado Yoshi, que Mario utilizaba como montura. Grand Theft Auto existía ya desde los tiempos de PS1, pero fue en PS... Banco que pongan el San Andreas por arriba, pero yo ya lo dije, para mí el Vice City es el mejor GTA. PS2, donde alcanzó el estatus de estrella mediática, gracias al salto a la tridimensionalidad que supuso GTA 3, cuyas dosis de violencia realista provocaron una gran polémica. Con aquel juego, Rockstar definió una nueva forma de hacer videojuegos, que mejoró con Vice City y acabó de perfeccionar con San Andreas, una aventura ambientada en un mundo gigantesco que recreaba las ciudades de Los Ángeles, llamada Los Santos, San Francisco, San Fierro aquí, y Las Vegas, llamado Las Venturas, junto con diversos personajes que las interconectaban. Fue el particular sueño americano de Carl Johnson, un pandillero cuyo físico podíamos personalizar parcialmente, bien haciendo deporte o bien realizando comilonas hipercalóricas. El estudio polaco CD Projekt se labró un nombre adaptando al videojuego las novelas de The Witcher de su compatriota Andrzej Sapkowski, con una primera entrega para PC y una segunda que también se estrenó en Xbox 360. Sin embargo, el verdadero boom del estudio se produjo con la tercera entrega, que tuvo un estreno multiplataforma. Aquel juego se convirtió en uno de los mejores de la generación de PS4 y Xbox One, merced a un apartado gráfico espectacular y sobre todo a un desarrollo tremendamente cuidado, con infinidad de misiones secundarias dotadas de trasfondo y con múltiples finales que dependían de las decisiones que hubiéramos tomado por el camino. Además, se amplió con 2 expansiones ejemplares. Si no sale Diablo 2, condeno el video. Aún hoy cuesta creer que un RPG tan ambicioso como el primer Pokémon cupiera en un hardware y en unos cartuchos tan limitados como los de Game Boy. Satoshi Tajiri, que había sido un coleccionista de bichos empedernido en su niñez, alumbró un juego que se convirtió en un fenómeno transmedia, con series de televisión, películas, juegos de cartas y todo tipo de merchandising. La odisea del desarrollo fue tal que a Europa llegó 3 años más tarde que a Japón, entre otras cosas por lo mucho que costó encajar la localización en los cartuchos. Además de ser un gran RPG, el primer Pokémon contó ya con un increíble multijugador, ya que estaba pensado para aprovechar el cable Link y que los jugadores pudieran combatir e intercambiar criaturas, algo que se potenció con el hecho de que hubiera 2 versiones, rojo y azul, con monstruos exclusivos. Los God of War de PS2, PS3 y PSP fueron Y no terminamos el último God of War. grandísimos juegos, pero pocos podrán objetar que la secuela Reseteo que se lanzó en PS4 es la mejor entrega de todas por todo lo que supuso, tanto en lo jugable como en lo visual y lo narrativo. Aquí Kratos huía de la mitología griega para trasladarse a la nórdica y tratar de vivir una vida pacífica junto a su hijo Atreus, pero los acontecimientos pronto lo atropellaban y desataban en él una lucha interna, saldada con una de las mejores escenas jamás vistas. A eso se sumó un enfoque jugable muy rebozado, con una cámara al hombro, un hacha como arma central y un inmenso mundo conectado por un plano secuencia. Yo lo que hacía, como me enojaba mucho con un joystick, lo rompía. O sea, me enojaba con un juego y le pegaba con el joystick a la mesa. ¡Pa, pa, pa! Y la cantidad de veces que habré roto los análogos con el Budokai. Hubo un tiempo en que los El saltos de 64, generación traían ¡gol! consigo auténticas revoluciones. Super Mario y es eso tu fue lo padre. que sucedió con Nintendo 64 y uno de sus títulos de lanzamiento. Acostumbrados a verlos saltando en 2 dimensiones en NES y Super Nintendo, contemplar a Mario en versión poligonal fue una experiencia casi religiosa.
No solo eso, se creó una nueva jugabilidad adaptada al joystick del mando con unos entornos abiertos donde había que encontrar 120 estrellas. En cierto modo, la saga Zelda había sido siempre de mundo abierto, pero esa expresión cobró una nueva dimensión con la última entrega principal lanzada hasta el momento. Aquí Link podía ir a donde quisiera casi desde el primer momento, incluso a buscar a Ganon al castillo, sabiendo que había una barra de resistencia que condicionaba el avance por los parajes de Hyrule. Además, se introdujo un sistema de cocina para recuperar salud, las armas se rompían con su uso y podíamos criar caballos. Fue una revolución en toda regla. La saga Zelda es una de las más longevas de la El Ocarina of Time es el mejor Zelda. historia y ha tenido entregas de todas las formas y colores, pero ninguna es tan querida y recordada como Ocarina of Time. La potencia de Nintendo 64 se tradujo en una inolvidable transición hacia las 3 dimensiones, a lo cual se añadió una historia que permitía manejar a Link de niño y de adulto, junto con innovaciones como el Z-Targeting. La inmensidad del reino de Hyrule y la legendaria banda sonora de Koji Kondo aún siguen vivas en nuestra memoria. Naughty Dog llevaba siendo uno de los estudios más punteros desde los tiempos de PS1, pero con PS3 subió de nivel al abrazar las experiencias cinematográficas de corte realista. Así, después del desenfadado Uncharted, llegó esta cruda aventura protagonizada por Joel y Ellie, dos supervivientes de una pandemia que desoló el mundo. En lo jugable era una aventura muy robusta, gracias a su equilibrio entre acción y sigilo, pero la historia y la manera en que nos hacía encariñarnos con los personajes no tuvo parangón, especialmente con los hechos de la recta final, sin los que más tarde no se entendería la secuela que fue The Last of Us Parte 2. Hideo Kojima había parido la saga Metal Gear ya en los años 80, pero fue esta entrega para PlayStation la que realmente la colocó sobre el mapa en 1998, un año glorioso para la industria. Favorecida por el espectacular salto a las 3 dimensiones, la jugabilidad, centrada más en el sigilo que en la acción, sentó un antes y un después. A eso se añadió un impresionante elenco de villanos, del cual hay que destacar a Psycho Mantis, que era capaz de leernos la mente, pues para derrotarlo había que cambiar el mando de puerto y de adivinar nuestros gustos con ayuda de la tarjeta de memoria que tuviéramos insertada en la consola. Para rematar, la historia, centrada en el armamento nuclear, era tremendamente adulta, y en España contó con un doblaje que marcó el camino que el sector debía seguir desde entonces. El rol japonés existía desde los tiempos de los 8 y los 16 bits, pero no había acabado de consolidarse en Occidente, entre otras razones porque muchos de sus exponentes no llegaban a estas tierras. Era tan obvio, no, tengo que terminar el stream. Son tan obvios estos españoles. Cucpaña siempre lo hizo de nuevo. Son tan obvios, tan putamente predecibles estos españoles, tan predecibles.